en exclusiva. Justamente son las 8 de la mañana y ahora me da mucho gusto platicar con el fiscal refugio Ernesto Jáuregui Villegas. Él es titular de la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Buenos días, licenciado. A sus órdenes, Alejandro. Muy buenos días. Bueno, pues platíquenos cómo está la situación de los feminicidios, porque aparentemente cuando se habla de cifras en general de la comisión de delitos, se menciona que estamos mejorando y se hacen comparativos y demás. Sin embargo, pues ha habido varios casos de mujeres asesinadas que pues no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió y que me imagino que tienen que ver con las estadísticas en cuanto a los feminicidios o las mujeres víctimas del delito por razones de género. Así es, efectivamente, en los últimos días o en lo que va este año hemos tenido que lamentar el deceso de tres mujeres que han perdido la vida en circunstancias violentas. En estos tres casos que la Fiscalía General, a través de la Fiscalía de Género, ha investigado, se tienen resueltos ya dos de ellos y en uno de ellos, en el que ocurrió ayer, también existen datos ya muy sólidos que nos van a permitir resolver el caso de un momento a otro. No obstante, efectivamente, como lo mencionas, es preocupante y nos ocupa el que se estén presentando estos eventos, y por ese motivo se están tomando las medidas pertinentes para procurar evitar o prevenir la comisión de estos hechos. ¿Cuáles son estas medidas, fiscal? Bien, por un lado se están fortaleciendo campañas para la prevención de la violencia de género, entre ellas la campaña Sal del Ciclo, que revela datos de la incidencia de la violencia o de la presencia de la violencia en las diferentes ciudades y cómo pueden los indicadores que en un momento dado pueden ser percibidos por las mujeres, por las personas que se encuentran en una situación de esa naturaleza. A la vez, también la Fiscalía de Prevención de la Fiscalía General está implementando campañas para evitar la violencia en los diferentes entornos. ¿En qué consisten estas campañas? Es decir, ¿a dónde llevan la información? ¿Cómo es que se aseguran de que la información llega a las mujeres que podrían estar en riesgo de ser víctimas de agresiones, de violencia o incluso de asesinatos? En principio se están dirigiendo a través de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación se manda esta información, escritos, prensa, radio y televisión, y también a través de las escuelas. Primordialmente se está trabajando con secundarias, preparatorias, bachilleres, para precisamente ir haciendo la conciencia, igual en la población abierta, a través de los medios de comunicación, para ir haciendo en principio la conciencia de la existencia del hecho y de la prevención, y por un lado de los indicadores, como lo mencionaba hace unos minutos, y por otro de las medidas que pueden ser utilizadas para evitar esta violencia. ¿Cómo se le da seguimiento a estas campañas, fiscal? Porque hay veces que nos reportan números y dicen, acudimos a tantos planteles, dimos tantas pláticas, llegamos a tantos jóvenes, entre hombres y mujeres, niñas y niños, pero ¿y el seguimiento? Porque la información sí, ahí está, y muchas de las mujeres que son víctimas de violencia, pues saben que están pues siendo víctimas precisamente, y aún así no salen de ese ciclo, como usted nos mencionaba en una de las campañas, no sal de ese ciclo. Sí, el objetivo de esto es iniciar o fortalecer estas campañas con ese propósito, ¿no? De lograr que la incidencia de los hechos de violencia de género disminuya. De esta manera vemos en la información que se presenta en la estadística, por un lado, pero por otro también se busca tener comunicación con los directivos de los planteles para verificar en un momento dado si existen
registros de este tipo de violencia o registros de la disminución en comparación también con los registros que se tienen en las instituciones. ¿No se ha Esa invitado es una forma. a los maestros para que participen de manera más activa, que se involucren más, porque ellos están frente a grupo y muchas de las agresiones ocurren en algunos casos en el noviazgo, ya desde jovencitos, desde la prepa o desde la secundaria, ya algunas niñas o jovencitas están siendo agredidas por sus novios. Yo no sé si eso lo ven ellas de manera natural, pero hay maestros que sí se dan cuenta. No los han invitado a colaborar para que se acerquen con ellas, para que les indiquen a dónde pueden acudir para buscar ayuda. Sí, desde luego. De hecho, también una de las campañas que ha implementado desde hace 1 año y medio la Fiscalía de Prevención es la violencia en el noviazgo, la prevención de la violencia en el noviazgo. Sí. Esta campaña se realiza no solo invitando a las autoridades de las escuelas, a los directivos, sino que en muchas ocasiones los mismos directivos de las diferentes escuelas invitan o solicitan a la Fiscalía General a través de la Fiscalía de Prevención que lleve estas campañas, estas pláticas a las escuelas, ¿no? Que es en donde pues existe un universo amplio de personas que pueden recibir esta información y que les puede ser de utilidad. ¿Qué se está haciendo con los agresores? Porque mucho de la atención va a la víctima y el agresor pues ahí se le deja, y lo único que se hace en algunos casos es castigarlo, pero sigue el problema y además pues va incrementando esa ira, ese odio, y cuando sale a veces se va más grande o comete cosas más atroces en contra de la mujer. Es como cuando alguien ve un caso en la calle y trata de defender a la víctima, el otro cuando llegan a la casa le va peor a la pobre mujer. Entonces, ¿se hace algo con los agresores? Se han implementado algunos mecanismos ya, entre ellos precisamente hay una campaña de atención a los agresores o a los generadores de violencia, precisamente implementado por la Fiscalía General a través de la Fiscalía Zona Norte. Hay un área de psicología y de atención que atiende precisamente y que trabaja con los agresores. Y también se está realizando una actividad en conjunto con el Supremo Tribunal de Justicia, el personal de las áreas también de atención, de psicología, precisamente para analizar los asuntos de violencia familiar que se están presentando y privilegiando el interés superior de la víctima o el interés superior del niño. Se establecen planes de reparación. En algunas ocasiones se está viendo la suspensión del proceso de prueba cuando estos intereses superiores están involucrados en estos hechos, y en ese plan de reparación aparece también un plan para dar atención a los generadores de violencia y encontrar las causas de esa violencia, por qué se genera esa violencia. A veces ocurre que son factores como el alcohol, como las drogas o algún otro factor que incida, y la atención especializada contribuye a disminuirlo, a erradicar estos factores, para de esta manera también disminuir y erradicar esa violencia. Fiscal, ¿qué tan efectivas han sido las campañas que ustedes manejan? ¿Realmente se nota en los resultados, en menos casos de agresiones o en menos casos de homicidios contra mujeres? Hasta el momento nos encontramos implementando todas estas campañas. Ya vamos para 1 año en donde con estas campañas que le estoy mencionando estamos trabajando. La incidencia o la efectividad está siendo evaluada y está siendo medida. No tenemos aún esos indicadores de resultados porque aún no llegamos a esa etapa del procedimiento, pero en los casos en donde, por ejemplo, se han suspendido los procesos a prueba o están en ese momento, no hemos tenido datos de reincidencia. Uh-huh. Y en los casos en los últimos 3 casos, sí. Usted habla de que 2 ya fueron resueltos. ¿Qué significa resueltos? ¿Que se localiza el agresor? Efectivamente, que se conocen las circunstancias de ejecución de los hechos y se
como lo dice usted, se identifican los agresores y se determinan los factores y los móviles. Podemos en ambos casos hay serios indicadores sólidos en donde nos está apuntando hacia aspectos que se relacionan con el narcomenudeo, más que a un crimen de género, en estos dos casos. Entonces, no, en estos casos últimos no sería... En los dos primeros casos, en el que ocurrió ayer aún estamos en investigación. Ajá. Aún es prematuro aún hacer precisiones en cuanto a la forma de que ocurrieron los hechos y los factores que los originaron, las causas. Entonces también ustedes hacen una diferenciación en cuanto al motivo de la muerte. Muchas veces no tiene nada que ver con cuestiones de género. No todo la privación de la vida de una persona del sexo femenino es un feminicidio como se le conoce sociológicamente aún acá en Chihuahua, en el estado, porque no está tipificado aún el feminicidio, pero en algunos casos no podemos afirmar que nos encontramos en un homicidio de mujer por razones de género. Finalmente, fiscal, ¿cuál es la recomendación que haría usted a las mujeres para que pues no vayan a ser víctimas? Precisamente al final de cuentas lo que se trata es eso, ¿no? De evitar que haya más víctimas. Sí, desde luego sería la concientización, ¿no? La conciencia y percibir indicadores de violencia, ¿no? Cuando se está en una situación de violencia hay indicadores que lo revelan. Las agresiones, los insultos, las bromas hirientes, una serie de la discriminación, una serie de circunstancias que son indicadores de violencia, deben llamar la atención y de inmediato buscar soluciones, ¿no? Para no permitir que esa situación vaya creciendo, porque puede llegar a niveles donde no puedan ser controlados. Y cuando se está en esa situación, fiscal, ¿se puede acudir a la Fiscalía Especializada que usted dirige? Desde luego existen diferentes instituciones en donde las mujeres que están en una situación de violencia pueden acudir. Están los centros de justicia para las mujeres, ahí en Las Anders y Cartagena, en donde existen diferentes instituciones especializadas en atención a mujeres en situación de violencia y sus familias, como es Fomento Social, como es el Instituto Chihuahuense de la Mujer, como es el DIF, como es la Fiscalía General a través de la Fiscalía de Género, y en todos esos lugares existen personas especializadas que pueden colaborar y pueden coadyuvar para que esa situación de violencia se erradique y se disminuya o se disminuya. Muy bien, fiscal, pues le agradezco que nos haya tomado la llamada y estaremos pendientes de cuáles son los resultados de estas campañas que usted nos menciona ya al final, ya cuando ustedes puedan hacer una evaluación de qué tan efectivas fueron y los números, ¿no? que revelen si resultó o no. Desde luego, estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días.